Quiero decirles que tuvimos una sesión legislativa muy agitada el día viernes pasado. Hay algunos que se enojaron y se enojaron mucho conmigo porque metafóricamente hice alusión a este tema de la venta de droga en la comisaría del Manantial y también en la cárcel, y yo afirmé que falta poco para que se venda droga en el despacho del gobernador. Con esto no quiero decir que el gobernador sea narcotraficante, y ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que llama la atención sobremanera que la legislatura no haga nada, sobre todo con el ministro de Seguridad Ciudadana, cuando en las propias dependencias del Estado se está vendiendo droga. Ya lo habíamos señalado en este programa, que es un hecho muy grave y que el Estado pareciera que está ausente de este problema. Yo creo que estas situaciones se dan porque no se le da la debida atención y porque están vinculados los intereses del Estado con los intereses de los ocupantes de la Casa de Gobierno. Nosotros no podríamos hablar si ya no lo hubiéramos dicho. En el año 2003 y en el año 2007, cuando hubo elecciones para gobernador, sobre todo en el 2003, uno de los eslogans de campaña nuestro era que si nosotros no prestábamos atención a quien elegíamos en el 2003, cuando se lo eligió a Alperovich, íbamos a pasar de un Estado mafioso a una sociedad mafiosa. No lo digo esto en el sentido peyorativo, casualmente yo quiero explicar bien hoy qué es esto de Estado mafioso y qué es esto de sociedad mafiosa y qué vinculación tiene este concepto con lo que está pasando en este momento en nuestra provincia. Muchos asocian mafia a algo que realmente está fuera de la ley, hablan de mafia con distintos tipos de connotaciones. En mi obligación he buscado el sentido de la palabra mafia, que es una organización que nació en Sicilia, usted lo tiene ahí en pantalla. La palabra mafia en realidad es, en italiano sería las iniciales de una frase que decía morte agli ai francesi, italiani y austriaci, que en castellano significa muerte a los franceses, italianos y austríacos. Bueno, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, Sicilia siempre ha sido codiciada porque ocupa un lugar de privilegio en el Mediterráneo y no existe ningún tipo de concepción geopolítica que no tenga en cuenta la ubicación estratégica de la isla porque es el centro del Mediterráneo. Siempre se ha afirmado que quien tiene Sicilia gana la guerra o bien resulta inexpugnable en materia de defensa. El hecho es que por Sicilia pasaron aproximadamente 9 o 10 pueblos que la dominaron, que la sometieron, pero nunca pudieron quebrarla. Uno de los pueblos, que ahí lo dice en lo que acabo de mostrarles, si el señor director es tan amable lo pone de nuevo, uno de los pueblos fue el pueblo francés, los otros eran los italianos, o sea, los que pertenecían al reino de Italia, pero no al de Sicilia, y los otros eran los austríacos. Tal ha sido el saqueo, la explotación que han hecho de los sicilianos, que ellos comenzaron a unirse para defender sus propiedades, sus patrimonios, su familia y sus mujeres, y se unieron con esa consigna: muerte a los franceses, a los italianos y a los austríacos. Es decir, que la mafia nace como una necesidad del pueblo siciliano para defenderse. Pero obviamente que cuando nace y se forma esa defensa, lo que ellos estaban haciendo es dictar su propio código, sus propias leyes. Este es el sentido del término mafioso, aquel que tiene su propia ley que no tiene nada que ver con la ley de toda la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Estado mafioso,
lo que estamos diciendo es precisamente que es un Estado que tiene su propia ley, no la que emana de la legislatura. Ellos se manejan de otra forma. Entonces acá no hay connotaciones con que son asociaciones ilícitas, pueden serlo o no. La connotación básica en el sentido que yo me expreso es eso. Es mafioso aquel que quiere vivir al margen de la ley que regla la convivencia entre todos los tucumanos. Entonces vamos a analizar esto del Estado mafioso, que básicamente, como lo hemos dicho, está teñido absolutamente de corrupción, porque acá tenemos algunos ejemplos, usted los tiene en pantalla. Por ejemplo, la contratación directa en la ejecución de obras públicas, por más que lo diga la legislatura, que está creando excepción a lo que dispone la ley de contabilidad, mejor dicho, la ley de administración financiera, como se la conoce, que dice que hay que hacer licitación, el hecho de hacer una contratación directa ya es un arreglo directamente entre el gobernador y el empresario. Pero si la ley dice que hay que hacer licitación, el Estado se torna mafioso cuando burla la ley, así sea que lo haya dicho la legislatura. Otro aspecto del Estado mafioso es el tráfico de influencias, cuando realmente, en vez, supongamos, un concurso para ocupar un cargo, en vez de hacerlo al concurso, se lo arregla o directamente se le hace trampa al que más sabe y se lo pone en el cargo al que menos sabe porque es amigo de los mafiosos. Y el caso más común, el de la coima, o esa acción ilegal, que es una forma de favorecer a alguien a cambio de dinero. Pero por lo general, estos modos de actuación es lo que conforma un Estado mafioso. ¿Cómo se soluciona esto del Estado mafioso? Lo decíamos en el 2003, cuando gobernaba Julio Miranda. Lo decíamos y lo repetimos ahora. El Estado mafioso se elimina en gran parte cambiando el jefe del Estado. En el 2003 nosotros le decíamos, por favor, no vote a uno de la misma banda, porque este Estado mafioso se va a consolidar. Cambie el jefe del Estado por una persona honesta, por un político de trayectoria, que tenga conocimiento y que no tenga compromiso con nadie. Guarda que el Estado mafioso no es únicamente una cuestión de los políticos. También hay integrantes de la administración pública que han armado su red de negocios. Y cuando hablo, por favor, no vayan a pensar que me refiero a todos. Algunos. Entonces, no es solo una cuestión de la política, es también una cuestión del Estado y de los empleados. Este Estado mafioso, lo decíamos nosotros, si no se cambia el jefe del Estado, se va a convertir en una sociedad mafiosa que la tenemos explicada en la próxima placa, por favor.